¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, iniciando una nueva semana con actividad ya planificada a lo largo de los próximos días. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buen lunes, una semana, Buen lunes. un mes ya, mes 6 del Sí, año, claro. ya han pasado más de 18 meses de la gestión de Javier Milei y un proceso que empieza en la segunda etapa del año, ¿no? Si bien este mes de junio es un mes donde se van a cumplir algunas referencias de aniversarios parlamentarios respecto, sobre todo, a sanciones de leyes del Sí, año claro. pasado que fueron vetadas. Me parece que es un momento también importante del año porque empieza el segundo semestre, la segunda etapa, y eso también acompaña en definitiva un nuevo proceso en el Congreso, que va a tener, como decías, sesión especial esta semana. Exactamente, y el tema son las emergencias, porque hay emergencia en discapacidad que se discute en lo que quiere la oposición el próximo día miércoles. Está la emergencia por las cuestiones climáticas, también por lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires con las inundaciones. Está la emergencia en salud, que también están planteando diputados de la oposición para discutir mañana, casi poniendo en consideración lo que está sucediendo con el Hospital Garrahan, que después también vamos a estar hablando del tema, pero que se pone en consideración un proyecto de Pablo Yedlin para discutir la emergencia en salud. Veremos si se alcanzan los acuerdos políticos parlamentarios por parte de aquellos que han convocado a esta sesión especial para el próximo día miércoles, donde también está la discusión respecto a la situación de los jubilados en la República Argentina, y ahí también vuelven a estar en el tapete los datos que dio a conocer cerrando la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto al costo fiscal que tienen las medidas que están impulsando los sectores de la oposición en la discusión de lo que tiene que ver con los presupuestos que maneja el Estado Nacional. De eso vamos a hablar en la jornada del día de hoy, pero antes que nada comenzamos con los títulos. Régimen previsional y emergencia en discapacidad, miércoles 4 de junio a las 12 del mediodía, sesión especial pedida por la oposición. Quieren declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica. Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley. Proponen una comisión investigadora por el caso fentanilo. El proyecto de ley fue presentado por la diputada Silvana Giudice del PRO. Bueno, ahí están los temas. Varios de ellos van a estar y están relacionados también con la sesión especial. El miércoles, sí. Miércoles 4 de junio a las 12 del mediodía, como decíamos, es el momento donde se va a dar esta sesión especial. Y le vamos a preguntar a nuestra colega y compañera que nos acompaña justamente hoy, Silvia Rascher. Bienvenida, buenas tardes. ¿Habrá quórum? ¿No habrá quórum? Buenas tardes. Yo creo que en esta ocasión, así como otras veces dije no y me jugué ahí, hoy me juego por el sí. Va a haber quórum seguramente la semana que viene. ¿Vos qué decís? Hizo un poroteo Silvia y le da por el sí, me parece, da por ¿no? un número amplio, ¿no? Claro, solo... a ver, si uno empieza a sumar aquellos sectores que han convocado, todo estaría indicando que va a haber sesión el próximo día miércoles a partir de las 12 del mediodía. Por lo menos 124 estaban confirmados y son los mismos que la semana pasada. Se amplían algunos otros sectores que podrían acompañar, como diputados por la provincia de Córdoba, más concretamente diputados que faltaron dentro de Unión por la Patria, y tener sus 98 para poder consolidar ahí esos 129, ¿no?, que se necesitan para que sea una sesión válida. Sí, yo creo que también va a haber un debate en el radicalismo, porque va a haber otros diputados, además de Cobos, que fue en la última sesión se sumó, que se van a sumar, porque también tienen su propio proyecto de discapacidad. Claro. Que declara también la emergencia. Tiene un proyecto de discapacidad que declara la emergencia. No se olviden que hay un grupo de diputados del PRO que también tiene un proyecto de discapacidad reclamando, no establecen la emergencia, pero sí, digamos, instan a un sistema, a cómo tendría que ser
digamos, la actualización de las prestaciones, que es parecido al de mayoría, digamos. Entonces, hay muchos temas que me parece por el cual podría llegar a haber sesión. Pero también mañana, anticipándonos a lo que pasará el miércoles, hay muchas comisiones, Sí, claro. entre ellas la Comisión de Industria, la Sí. Comisión de Mujeres, Género y Diversidad. De la Comisión de Industria están trabajando respecto a la industria de la pesca, siguen con este trabajo junto a la de Intereses Marítimos, Sí. que ya venía trabajando la trazabilidad de la pesca. En la Comisión de Mujeres quieren trabajar en torno al plan ENIA y armarlo por ley. El plan de prevención del embarazo temprano, no Que intencional. está discontinuado. Claro, que lo cerró, la gestión del gobierno lo desfinanció, era un programa que había comenzado en el año 2018 en la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Y se había continuado y había dado una respuesta de alrededor del 50% de disminución de embarazos no planificados, Claro. ¿no? En las adolescentes. Exactamente, y dentro de lo que tiene que ver con la agenda, ya específicamente de mañana, ¿no? Que además tenemos la presencia del ministro Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación, y además está lo que decíamos, la declaración de emergencia en cuanto al tema de la salud pediátrica en la Comisión de Salud. Exacto. Ahí se abre todo un debate porque está cruzado también por la situación del Hospital Garrahan. Se van a plantear, obviamente, hay proyectos vinculados respecto a la necesidad de buscar la adecuación presupuestaria para que el hospital pueda funcionar en todos sus ámbitos, no solamente desde el punto de vista de los residentes, Claro. sino también desde todos los aspectos que tienen que ver, desde el punto de vista humano, pero también desde lo técnico, que el hospital esté en condiciones de estar funcionando. Mañana van a estar presentes, invitados por el presidente de la comisión, trabajadores del Garrahan, pero también van a estar presentes ministros de salud de distintas provincias. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Tierra del Fuego, provincia de La Rioja. Bueno, son algunos de los ministros que van a estar. Sí, vamos a hablar en un ratito sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión del Garrahan respecto al reclamo que están haciendo por mejores condiciones de trabajo y mejores salariales y la respuesta que está dando el gobierno al respecto. Pero también, bueno, además de las comisiones, queremos repasar un poco los testimonios de algunos de los diputados que estuvieron conversando con nosotros en estos días, porque, bueno, anticipamos, el miércoles hay sesión con temas que vienen trabajándose hace un montón y que fueron, además, emplazados por los propios diputados de la Nación, ¿no? Así que eso también tiene que ver con una dinámica que se inscribe en la Cámara de Diputados, porque no hay posibilidad de acuerdos entre oficialismo y oposición por la agenda que se tiene que trabajar. Y Margarita Stolbizer habló con nuestros compañeros de Orden del Día, ella es de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires y habló obviamente del tema de la coparticipación federal, en este caso que también se va a escuchar por estas horas porque los gobernadores se van a reunir también en el centro de inversiones, en el CFI, y ahí van a hablar de la coparticipación. Se adelantó Margarita Stolbizer de este modo. En el lado de una provincia que se victimice, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires, yo tengo la suerte de representar a esta provincia, es la más grande y la más rica de la Argentina. Y yo creo que hay un principio de solidaridad dentro de lo que es un Estado nacional y federal, que es que tampoco la provincia más grande y más rica debería sacarle, sino más bien al contrario, debería darle a las provincias más chicas y más pobres. De todos modos, la explicación de por qué tampoco a esta altura hemos cumplido con otra manda que tiene nuestra Constitución, que es dictar una ley de coparticipación federal, bueno, justamente tiene dos razones. Una es porque depende, la propia Constitución lo dice, que esa ley de coparticipación sea convalidada por todas las provincias y entonces, tal cual decía Solá, ¿qué provincia va a avalar que le estén sacando un puntito? Ni Buenos Aires ni ninguna otra. Yo creo que hay otra razón por la que no tenemos ley de coparticipación, que es un mecanismo de distribución transparente y equitativo de los recursos. Es muy importante tener esa ley porque todos los gobiernos han hecho uso y abuso del poder discrecional del reparto. Recordemos los ATN, los adelantos del Tesoro de la Nación, que siempre se utilizaron para premiar y castigar. Las provincias que me ayudan les doy, las que no me ayudan no les doy. Eso
ocurrido y sigue ocurriendo en todos los gobiernos, la discrecionalidad en el reparto. Por eso no hay, porque los poderes centrales prefieren quedarse con ese poder de distribución de los recursos. Bueno, lo que nosotros ofrecemos frente a esta dificultad y esta contradicción que decía, es una solución que apunte, por un lado, a cumplir con el artículo 45, pero no desfasarnos en lo que sería si lleváramos la proporcionalidad en los números en que está fijado el piso de representación actualmente por esa ley de la dictadura, llevaríamos a un desfasaje muy grande, a una diferencia muy grande y a un incremento del número de la Cámara también demasiado. Y lo que tenemos que considerar es que tampoco hay relación en que más legisladores le vayan a dar más eficacia al funcionamiento de la Cámara. Yo creo que hay que cumplir, pero hay que tener algún cuidado en este punto. Bueno, un debate que aparece siempre con el presupuesto, pero que ahora está un poco desconfigurado, podríamos decir, por la falta de debate presupuestario. Bueno, obviamente, no solo en este tema, sino en varios, el tema de la falta de discusión del presupuesto impacta en las diferentes... en las diferentes mesas políticas que encara el gobierno nacional con gobernadores, con intendentes o con fuerzas políticas. En todas ellas, o entre fuerzas políticas también, o entre propios diputados o propios senadores, impacta el tema de la falta de presupuesto como para avanzar en una planificación. Claro. El tema de coparticipación tiene otro problema más grave, que desde el año 96 se tendría que haber hecho, según la reforma de la Constitución, una nueva ley de coparticipación. Pero esa ley establecía que tenían que estar de acuerdo en los 24 distritos. Claro. Eso va a ser imposible que suceda. Con lo cual siempre han venido con algunos parches la ley de coparticipación. Pero el problema que se suscita ahora es que ha bajado que ha bajado la distribución, que dicen las provincias que perdieron, no sé por qué impuesto que haya bajado, recursos. Claro. Bueno, el tema tiene que ver con los aportes del Tesoro Nacional, que fue un recurso que usaron los poderes ejecutivos para financiar muchas veces a las provincias más allá de la coparticipación automática que se da, ¿no? En definitiva, como hay un corrimiento del Estado Nacional de las prestaciones de salud principalmente o de mantenimiento como la obra pública, las provincias absorben más gastos en ese sentido para el mantenimiento de las rutas y en educación y salud sobre todo, ¿no? Claro. Que son mecanismos que, bueno, con el impacto del crecimiento inflacionario también tienen una reconfiguración. La diputada Silvana Giudice del PRO, que representa a la ciudad de Buenos Aires, habló con nuestros compañeros de la bancada sobre otro tema, porque ella, bueno, es especialista en comunicación y habló sobre la modificación de la grilla del canal educativo Paca Paca. Justamente ahí está la respuesta. Los medios públicos que existen, la BBC de Londres, TV France, la Deutsche Welle y los canales que todavía se manejan a partir de fondos del Estado o con un estatus jurídico, porque la BBC es un organismo mixto que recibe directamente financiamiento de los ciudadanos en Inglaterra, digamos, tienen un criterio que es la información objetiva con pluralidad de voces. Y destina recursos, es cierto, hay muy buenas producciones, tanto de la BBC como de la Deutsche Welle, pero son países donde sus recursos están manejados de otra manera y con presupuestos donde pueden destinar a la producción directamente de contenidos dentro de una señal estatal. Nosotros tenemos Canal 7. Con Canal 7 como la señal pública es suficiente para poder brindar información objetiva, de interés público, en un formato noticioso o no, pero no utilizar, como se hizo en la Argentina después del kirchnerismo, a Canal 7 y este conglomerado de señales para bajar un relato y para adoctrinar ideológicamente. Y sobre todo Paca Paca, que lo denuncié en su momento, porque no solo bajaba ideología política, sino también que cambiaba la historia argentina, con interpretaciones sobre próceres como Domingo Faustino Sarmiento a la medida del kirchnerismo. Entonces ahora cuando leo que va a haber una nueva programación de Paca Paca,
y que evidentemente se están cambiando los criterios de la grilla, vuelvo a alertar sobre eso y digo, no tiene por qué el Estado gastar recursos, en este caso no van a ser recursos para filmar, sino que se van a comprar los derechos de determinadas series. No tenemos por qué utilizarlo para eso y sería bueno en esta oportunidad que busquemos los consensos para cerrar definitivamente contenidos artísticos SA, que es como se llama ahora la empresa estatal que controla Paca Paca. Bueno, la discusión con la diputada Yudice dando su opinión respecto a estas modificaciones de la grilla. El Congreso, bueno, tiene una incidencia en, sobre todo, la Defensoría de las Audiencias, así como tiene también, que es la Defensoría del Público, como tiene también con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, como las tiene con la Defensoría del Pueblo. Todas deudas, podríamos decir, de este Congreso en el nombramiento y el control de esos organismos que tienen, entre otras cosas, en este caso, que intervenir si es que no se cumple la ley de educación en los medios públicos, en este caso en Paca Paca, ¿no? Exactamente. Y además, en el caso de los medios públicos, en Radio y Televisión Argentina, hay un directorio que, bueno, ahora hay una intervención, pero hay un directorio que tiene una participación por parte de directores que nombra el Congreso Nacional. Representantes directamente de las fuerzas políticas en ese directorio que, bueno, en todo caso, justamente... Que son los que tienen que hacer de nexo entre el Congreso y Radio y Televisión Argentina, y uno puede entender que es entre el Congreso y lo que son las diferentes plataformas o diferentes lineamientos que se puedan llevar adelante en los medios. Exactamente. Así que el Congreso de la Nación tiene su intervención no solo sancionando leyes, sino que también se da a sí mismo a través de esas normas distintas maneras de controlar, no directamente los contenidos porque eso está prohibido, pero sí las gestiones de los medios públicos, algo que hasta el momento no se ha podido conformar. Pero también circuló y es conocido un comunicado por parte de las autoridades que hoy llevan adelante la gestión del Hospital Garrahan, a cuento obviamente toda esta discusión que hay sobre su ahí está el comunicado, donde también anuncian un aumento en el medio de esta discusión. Tiene que ver, por ejemplo, este documento que está firmado, este comunicado está firmado por el propio Hospital Garrahan, plantea justamente el saneamiento en algún sentido de la gestión, ponen en evidencia entre algunos de sus párrafos que muchos recursos del Estado fueron dilapidados durante años por la casta militante y privilegiados, y también que este hospital de referencia pediátrico continúe en una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito. Hay un punteo también sobre auditorías, ordenamiento, optimización de recursos, que también están erradicando los desvíos de presupuestos y gastos superfluos. También un sistema biométrico de control de asistencia que se implementó el 1 de junio, el día de ayer, en definitiva, para que no sea, como dice específicamente el punto 2 de este comunicado, un refugio de ñoquis, y quien no se presenta a trabajar será despedido, advierte, y en el párrafo siguiente, como bien decías, plantea el ahorro estimado, ¿no?, por la reducción de personal. Exactamente. Bueno, y ahí está donde plantea el gobierno nacional que gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios se otorgará a los residentes del hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a 1.300.000 pesos a partir del 1 de julio. Es decir, a partir del 1 del mes que viene. Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta por esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos. Eso es parte de lo que dice este documento, justamente, que tiene que ver con el funcionamiento y establece que se basa justamente en el mérito y la responsabilidad para poder cobrar más los médicos. Bueno, la discusión acá que se está dando también es en torno a lo que se conoce como personal administrativo, que este Congreso lo discutió, ¿no?, cuando estaba hablando de una ley nacional de enfermería para que todos los enfermeros y enfermeras no sean registrados como administrativo, sino como personal de auxiliar médico, ¿no? Claro, bueno, este tema se va a discutir mañana, Mañana en la Comisión de Salud Pública
y Acción Social, convocada para las 12:30 del mediodía por parte de Pablo Yedlin. Ahí también se va a discutir el tema de la situación del Garrahan. Hay varias iniciativas, varios proyectos que los diputados quieren entrar en la discusión. Repetimos, están invitados los trabajadores mañana al Congreso Nacional. Vamos a repasar lo que nos comentaba el viernes el diputado Eduardo Falcone, que es del Movimiento de Integración y Desarrollo, que está dentro de La Libertad Avanza, sobre los distintos proyectos que hay para mejorar los haberes jubilatorios. Nosotros, en relación a todo lo que es una reforma general del sistema jubilatorio, firmamos un dictamen junto con algunos diputados del PRO de que hay que hacer un análisis de una reforma jubilatoria general y eso también enmarcarlo en la evolución de las cuentas públicas y también en que se tengan en consideración algunas cuestiones como por ejemplo la derogación de determinados regímenes jubilatorios de privilegio. No sé si recuerdan que nosotros con Oscar Sago presentamos un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio. O sea, creo que hace falta un enfoque más global, porque teniendo la mitad de la economía en negro, con una relación de aportantes sobre pasivos muy baja, que no alcanza para financiar esto, creo que hay que estudiarlo mejor como para decir, bueno, nos tiramos. O sea, primero, los jubilados necesitan una recomposición. Sí, lo que digo es que hay que ser responsable para ver cómo se puede financiar eso. Entonces, analizar cuáles son las fuentes de financiamiento y que tenerlo en cuenta en una reforma profunda me parece bien, y parches como estos de modificar el sistema de moratorias o algunas otras cuestiones que todavía, te digo la verdad, no vi el orden del día, pero sí recuerdo esos proyectos. Me parece que hay que analizarlos con más detenimiento. Yo en particular le pedí al diputado Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que haga merituar o que haga la valoración fiscal del efecto de ahorro fiscal que tendría la derogación de todas las jubilaciones de privilegio que presentamos nosotros. Por eso está cajoneado hace un año en una comisión, pero todavía no tiene un estudio del costo fiscal, así que le pedí que lo hicieran analizar por la Oficina de Presupuesto, porque ahí se puede, por ejemplo, teniendo en cuenta el ahorro que se podría obtener por dejar de pagarles fortuna a los expresidentes o a otros regímenes como el de los jueces, por el sistema del servicio exterior, puede ser que algo se pueda dar a los jubilados genuinamente dentro del sistema. Y luego, bueno, obviamente que lo que hace falta es que la economía se recupere y que se incorporen trabajadores al sistema formales para poder pagarle a los jubilados lo que corresponde. Estaba Eduardo Falcone, el diputado del MIT por la provincia de Buenos Aires, estaba preocupado también por las rutas, la ruta 5, una licitación que dijo que va a participar él en torno a la audiencia pública que va a haber. Sí, exactamente. Ahora en un ratito volvemos porque tenemos más información para compartir con ustedes, el repaso de la agenda y también nos vamos a meter directamente en el próximo calendario electoral que tiene como principal centro de foco la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a la pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Seguimos en Pasos Perdidos porque no solamente están las actividades de mañana y pasado en la Cámara de Diputados, también el Senado de la Nación prepara varias comisiones y reuniones. Hay que ver cuándo sesiona la Cámara de Senadores también. Hay discusión de varios proyectos porque, bueno, estamos en un año electoral. Junio tiene 3 paradas electorales, ya dentro de muy poquitos días. Así ya el fin de semana, ¿eh? Claro, todo eso reconfigura la actividad parlamentaria en todas las provincias, en todas las cámaras, quiero decir, tanto en diputados como en senadores, pero en senadores en particular, porque si son 3 provincias en un mes, es difícil congeniar cuando llega la posibilidad de sesionar. Lo que sí está claro es que algunas provincias van a tener sus elecciones provinciales para diputados y senadores, para consejos deliberantes, en una fecha y otras, muy pocas, junto con las elecciones para diputados y senadores nacionales. Exactamente. El próximo día domingo van a ser las elecciones provinciales en Misiones. Exactamente. Ahí se renuevan las legislaturas. También en este mes de junio va a haber elecciones, pero ya tenemos que irnos al fines de junio, el 29, las elecciones municipales en Santa Fe. Y de Cámara también, ¿eh? Y las de la legislatura consejos provincial. Consejos deliberantes. Y por el otro lado, Formosa, también. Formosa el 29 también. El 29 de junio también, como para esta renovación legislativa. Los ojos están puestos en Buenos Aires. Exactamente, porque la ciudad de Buenos Aires ya tuvo sus elecciones. Sí, claro. Y ahora queda la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más numeroso, 17 millones de personas viven en ese distrito y es, bueno, el 40% de la población. Así que Silvia nos trajo un detallado resumen de lo que una de las dimensiones, lo que va a suceder el próximo 7 de septiembre, ¿no es cierto? Sí, el 7 de septiembre, por primera vez, no recuerdo, por lo menos de los últimos 40 años, no lo recuerdo, la provincia de Buenos Aires hace las elecciones desdobladas de la elección nacional. Es una novedad. Se hacen el 26 de octubre. Sí, es una novedad porque nunca, por lo menos desde el 83 a la fecha, nunca había pasado. Entonces, va a ser, ahora todas las miradas están puestas en esta elección. Como decía Amanda, son 17 millones de personas y de las cuales un 60% viven en el conurbano bonaerense. Ahora les voy a contar cómo se elige, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 8 elecciones en un solo día. ¿Por qué dicen eso? Porque se elige en cada sección electoral. En la primera se elige diputados o senadores, en la segunda, que son del interior de la provincia, la tercera es la sección más importante de toda la provincia. Es el conurbano bonaerense. Claro. Agarra La Matanza, agarra Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, son, digamos, distritos muy populosos. Y otra de las secciones electorales que son importantes, la octava, que es la capital de la provincia, La Plata, y después dentro de del interior, que son muy importantes, está la segunda, tercera, cuarta, quinta, muy importante, está la ciudad de Mar del Plata, con más de 1 millón de habitantes, hoy en día la ciudad de Mar del Plata. Y la sexta, que son todas del interior de la provincia. La primera, no lo había dicho, es del conurbano bonaerense, el norte del conurbano bonaerense, Vicente López, Tigre, San Isidro, también muy importante, pero no tanto como la tercera. La tercera es la más numerosa. Tiene que ver con la cantidad de gente, población que tiene cada uno de estos distritos. Y La Matanza, fundamentalmente. Y por eso tienen la importancia y el impacto en las elecciones provinciales. El que gana esa sección gana gran parte del resultado provincial. Lo tenés que muchas veces ganaron La Matanza y perdieron la provincia porque no pudieron compensar la diferencia que hubo en el interior de la provincia. Claro. Digamos, todo el interior de la provincia, si el bloque que ganó, supuestamente generalmente el peronismo que gana La Matanza, ¿por qué perdió alguna vez en la provincia de Buenos Aires? Porque sacó la oposición muchos votos en el interior, sacó altos porcentajes, estoy hablando de 50, 60%, y ahí sí te compensa. 2015, María Eugenia Vidal. Cuando ganó María Eugenia Vidal y perdió Aníbal Fernández. ¿Y cómo está integrada la Cámara de Diputados? Bueno, entonces, la Cámara de Diputados está integrada por 96 diputados, de los cuales ahora se van a elegir 46.
y el Senado está integrado por 46 legisladores y ahora se eligen 23. En la Cámara de Diputados les voy a contar digamos, cuántos diputados se eligen por sección. Bien. La tercera sección electoral, dijimos la más numerosa, lo vamos a ver en la placa que sigue, elige 18 diputados. 18 diputados elige la tercera sección electoral. Bueno, una de las más importantes, como habíamos dicho. Después, en la segunda sección electoral se van a renovar 11 bancas que se eligen entre las 15 localidades del norte de la provincia, están en el norte de la provincia. Ah, pero también integra ahí Zárate, sí, Zárate, San Pedro. No solo el conurbano, digamos, también la zona norte de la provincia. La zona norte de la provincia. Pues en la segunda sección electoral estamos hablando de que es el interior de la provincia, claro, pero la zona norte de la provincia, y ahí las localidades más importantes son San Nicolás, San Pedro, Zárate y San Antonio de Areco. Eligen 11 bancas. Toda zona que han sufrido los avatares de las inundaciones, claro, en estas últimas semanas, ¿no? Un lugar donde hay mucha sensibilidad también, me imagino, en este contexto para ir a votar, y veremos cómo afecta también. Y que también están esperando una respuesta del Congreso. Exacto. Que todavía no se terminó de consolidar. No, porque votó un proyecto de diputados, otro proyecto del Senado. Eso para Bahía Blanca. Claro, esto están esperando porque la semana pasada, en la sesión que no se pudo concretar, intentaron sesionar. Bueno, está en agenda para esta semana, para este miércoles. Bueno, vamos a ver si realmente se puede aprobar. Y después tenemos otra sección del interior de la provincia, que es la sexta sección electoral. Ahí sí está Bahía Blanca y otros 22 partidos. Coronel Rosales. Bueno, está en el suroeste de la provincia y elige también 11 bancas. Y después, finalmente, el otro distrito que elige diputados es la capital de la provincia, que elige 6 diputados, que es La Plata y alrededores, se podría decir, Ensenada. Berizo, en toda esa zona también. Berizo, Ensenada, toda esa parte. Exactamente. Ahora vamos a contarles un poco cuántas bancas arriesgan cada bloque. Unión por la Patria, que tiene 37 bancas, que es la bancada más numerosa, pone en juego 19 bancas, de las cuales 8 son de la tercera sección electoral, 4 de la segunda, 4 de la sexta y 3 de la capital de la provincia. Quiere decir que pone en juego el 40% de sus actuales bancas. Bien. El resto se mantiene hasta el 2027. Claro. Va a ser importante, lo cuento, un detalle que no lo puse en las placas, pero es muy importante. ¿Qué va a pasar con las reelecciones de los diputados e intendentes? ¿Por qué? Porque hay una ley aprobada en el gobierno de María Eugenia Vidal que establecía que después de 2 mandatos no podían volver a reelegirse sin esperar un periodo más. En estos días está en discusión en el Congreso de la provincia de Buenos Aires un proyecto para eliminar esta cláusula, porque habría algunos históricos que no podrían volver a ser ni diputados ni senadores. Le nombro 2 que ustedes conocen. A ver. Cuto Moreno. Sí, que fue diputado nacional. Sí, fue diputado nacional. Claro. Y le nombro una que conocen más todavía, Teresa García, que es senadora. Que es la presidenta del Senado, nada más y nada menos, ¿no? Claro, que ya tuvo 2 mandatos y no podría volver a ser si no se cambia esta ley. Hay muchos más, les nombré 2 conocidos para todos los televidentes. Fueron de esta casa ambos. Por eso, fueron de esta casa, por eso los nombré. Muy peleones, podremos decir. ¿Qué pasa con la Libertad Avanza? La Libertad Avanza tiene 13 bancas. 13 bancas, tenía que haber tenido muchas más, pero hubo un grupo de diputados que después armó otro bloque. Claro, Carlos Kikuchi. Exactamente, después voy a hablar de ellos. Pero renueva solo 5 que pertenecen a la tercera sección electoral. Entre esos 3 hay algunos que eran del PRO, que responden a Patricia Bullrich, que se sumaron a la Libertad Avanza. Que son los 3 que se tienen que renovar, son los que pertenecen a La Matanza, Lanús, Florencio Varela, Loma de Zamora, San Miguel, esa zona, digamos. Exactamente. 2 pertenecen a la tercera sección electoral y 3 a la sexta, que son creo que los que vienen del PRO. Claro. Que vienen más de la zona de Bahía Blanca y más del sur. Porque en la provincia de Buenos Aires se da, digamos, la misma ecuación que se da acá en el Congreso Nacional. Aquellos que ingresaron
mayoritariamente por la Libertad Avanza, en las últimas elecciones no vencen sus mandatos. Claro. ¿No? Entonces tienen 2 años más de Tienen todo mandato. para ganar, digamos. Claro. No tienen tantas bancas para poner en juego. Por un lado está la Libertad Avanza y por el otro lado está el otro bloque que se desprendió de la Libertad Avanza, que se llama, ya les digo, Renovación y Fe. Claro. Que no se quedaron dentro de la Libertad Avanza. Claro, que se partió el bloque hace poco tiempo, a mediados del año pasado en la provincia. Exactamente. Pero no solo la Libertad, bueno, pero pone solo el 30% de sus bancas. Claro. Tiene todo para crecer. Su potencial es que puede, si le va bien en las elecciones, puede crecer y mantenerse como la segunda fuerza. Ahora, ¿qué está pasando con los radicales? Así como pasó, no están tan divididos como en diputados, pero están divididos en 2 bloques grandes. Por un lado está el bloque UCR Cambio Federal, que responde a la conducción partidaria de Maximiliano Abad. Ellos no ponen tanto en juego, ponen la mitad en juego. Los que ponen casi todos sus bancas en juego son Acuerdo Cívico UCR-Gen, que responde a Facundo Manes. Que son los que acá serían Democracia para Siempre, ¿no? Claro. Como ese bloque que, bueno, está también dando una discusión interna muy fuerte dentro del radicalismo, ¿no? Exactamente. Su hermano Gastón renunció al partido a nivel provincial para armar un nuevo espacio porque no coinciden con la mirada mayoritaria dentro de la UCR, que es en reeditar algún tipo de alianza, unidad, puesta en común o red con el oficialismo de la Libertad Avanza, con sus ex colegas del PRO, con algunos de la coalición cívica. Sí, me parece que la idea de buscar restablecer nuevamente lo que fue en su momento Juntos por el Cambio podría haber generado cierto consenso en las diferentes fuerzas, principalmente en el radicalismo. Al estar con la intención, o por lo menos hay un sector del radicalismo que está buscando abrazarse con la Libertad Avanza, es donde le genera una mayor fragmentación, por lo menos, ¿no? Exactamente. Y acá les cuento, UCR Cambio Federal tiene 8 bancas y renueva 4. 2 de la sexta sección electoral y 2 de la segunda. Ninguno del conurbano. Ahora lo vamos a ver en la próxima placa que tenemos. Ninguno del conurbano. Todos del interior de la provincia. Claro, algunos que son de la zona de Bahía Blanca y otros que son más de la zona del norte de la provincia. Claro, San Nicolás, Varadero, exactamente. San Pedro. Y después, que lo vamos a ver en otra placa, Acuerdo Cívico UCR-Gen, tiene 7 bancas, pero ponen en juego 6 bancas. Casi todas. Casi todas. Solo se queda un diputado. Los que ponen en juego son 2 de la tercera sección electoral, 2 de la segunda, 1 de la sexta y 1 de la octava, un poquito repartido entre toda la provincia. Después vamos a ver también ahora qué pasa con el PRO. El PRO, que ahora parece que está avanzando un acuerdo con la Libertad Avanza, podrían ir en la misma lista para la selección del 7 de septiembre, tiene 13 bancas, pero arriesga el 63% de sus lugares porque tiene que renovar 8, de los cuales 3 son de la segunda sección electoral, 2 de la tercera, el conurbano, una en la sexta y 2 de la ciudad de La Plata. Pero vamos a ver qué pasa con el PRO, si finalmente es un frente, si finalmente van en la lista de la Libertad Avanza. Igual hay discusión dentro del PRO. Hay intendentes que no quieren esa alianza. Eso se los adelanto. Pasaglia. Sí. Por ahí no, en lo local, intendente ¿no? de Villegas. Sí. Es parte de lo que está pasando entre los distritos a nivel local, en el municipio. San Nicolás, me parece. San Nicolás. San Nicolás, exactamente. Y los de las discusiones más nacionales, ¿no? Por eso están viendo cómo se organiza. Si se trabaja en función a la cuestión de las locales de manera particular o se hace un paquete general entre la Libertad Avanza y el PRO. Aparentemente, por ahora, la discusión solo es para el 7 de septiembre. Es cómo hacen para ir en la elección juntos, a ver si pueden por lo menos estar, digamos, su objetivo obviamente es ganar las elecciones, como de todos los que se presentan en una elección, pero no hay otra manera de poder hacerlo si no van en alianza, según ellos. Y después tenemos la coalición cívica, que también formaba parte de Juntos por el Cambio, había entrado por ese sector, tiene 3 bancas y pone una en juego.
y mientras que las otras 2 se quedan. Y después tenemos la izquierda, que tiene 2 bancas, las 2 las pone en juego, y un bloque del cual les había hablado antes, sí. Unión, Renovación y Fe, que tiene 9 bancas, pero pone una sola en juego porque es un desprendimiento de la Libertad Avanza. Claro. Bueno, ese es el resumen que tengo para hoy de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para la próxima vez les prometo venir qué es lo que pasa en el Senado de la provincia, que tiene que renovar 13 lugares. Bueno, ahí está el panorama que a veces es un poco desconocido, ¿no? Para el Congreso Nacional, por lo que pasa ahí en la ciudad de La Plata con la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero es importante porque hasta hay algunos puntos en común a partir de sus integrantes. Claro, ¿no? sí, claro. Nombraba Silvia algunos legisladores, senadores de la provincia de Buenos Aires que han pasado por esta casa. Y hay muchos que también están mirando seguir sus caminos políticos por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y pasarse de la ciudad de acá de la legislación nacional a la legislación provincial. Exacto. Pero también comentábamos que había muchas actividades en la jornada del día de mañana. A las 15:30 está prevista la Comisión de Legislación Penal para comenzar con un debate que impulsa el gobierno nacional en torno a desmantelar a las barra bravas y los negocios ilegales que rodean justamente a estas actividades. Podríamos decir, vamos a la ministra Patricia Bullrich, porque la propuesta viene del área legal y técnica de la presidencia y que apunta sobre todo a tratarlas como asociaciones ilícitas y además con penas más duras para sus integrantes como para los dirigentes que colaboren con las barra bravas. El eje principal del proyecto es la tipificación de las barras como organizaciones criminales. Eso van a discutir mañana. Así es. Con algunos invitados seguramente. Lo que buscan es ampliar las penas de 2 a 4 años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo como otras actividades, y también ampliar las penas hasta 6 años, esto quiere decir que no sean excarcelables, para los dirigentes de los clubes que también estén bajo la lupa, aquellos que entreguen entradas a los barras o que mantengan connivencia directa con las barras bravas de los clubes, para intentar de algún modo cortarles el financiamiento de los clubes. Sí, mañana la Comisión de Legislación Penal recibe a representantes de la AFA, recibe a representantes del Ministerio de Seguridad también, para avanzar con esta iniciativa. Y dentro del temario de la Comisión de Legislación Penal hay un proyecto de Fernando Carvajal, que habla de modificar el Código Procesal Penal, por el cual se podría implementar, dice el diputado, a partir de lo que tiene que ver con las condenas en segunda instancia, se puede implementar lo que fue la discusión que se dio en este Congreso y que terminó fracasando o rechazándose en el Senado Nacional, que fue el proyecto de ley de ficha limpia. Sí, él venía ya con ese proyecto cuando no se consiguieron los votos en el Senado, ¿no? Que fue hace de 3 semanas atrás aproximadamente. Exactamente. Lo reimpulsó la semana pasada la Comisión de Legislación Penal, sus autoridades. La diputada Laura Rodríguez Machado lo incorporó en el temario para la jornada de mañana, así que espera, bueno, por lo menos avanzar, dar un paso más esta iniciativa del diputado Fernando Carvajal. Ahí hace muchos años, ¿no? Silvia lo debe recordar, vos Fernando también, cuando era diputada, Patricia Bullrich, antes de ser ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora, o candidata a presidenta en el año 2023, siempre impulsó un proyecto que busca modificar la relación o el estatus legal de las barra bravas, ¿no? Exactamente. Hace muchos años que viene impulsándolo, nunca llega a concretarse como una legislación. Claro, bueno, porque es un tema que ha cruzado el Congreso en varias oportunidades. Recordemos que la primer norma que sancionó el Congreso respecto al tema barras se sancionó a partir de un proyecto de Fernando de la Rúa, cuando era senador. Me parece que el gran... ¿No fue cuando era diputado o senador? Bueno, puede ser ahí también. Pero fue el único proyecto que realmente tuvo, digamos, consenso para avanzar. Porque en todos estos proyectos necesitas consenso, es muy difícil. El tema de las barras bravas es un tema muy digamos, larga data y difícil de difícil control. Por la responsabilidad de la dirigencia del fútbol. Claro. Lo que sí se puede lograr a las barras bravas también. Está entrelazado y en los últimos años también se ha hecho, digamos, ese entrelazamiento mucho más fuerte. Entonces,
poder romper eso, digamos que el poder de las genera barras bravas es terrible. dificultades. Sí, y también hay que decir que lo que sí se ha logrado avanzar son los derechos de admisión, que tienen en algún sentido en eso algo que avanzó, ver con tratar de desmantelar por lo menos las organizaciones vinculadas a la criminalidad asociada a estos espectáculos deportivos, porque se sancionaron varias leyes, entre ellas las que restringe el derecho de acceder a un espectáculo deportivo a quienes tengan deudas alimentarias, ¿no? Hubo distintas estrategias para garantizar la alimentación a las infancias por un lado, pero también para aquellos que tienen condenas y que no son cumplidas o que tienen responsabilidades y no las cumplen. Bueno, cuando van a ver a su equipo favorito o si está por salir campeón, le caigan ahí con del derecho de admisión y no pueda por lo menos ingresar y llevar sus responsabilidades a cabo y estar, digamos, en condiciones para hacerlo. No tiene que ver exactamente con las barras, pero en cierto sentido fue lo único que lograron consensuar por ahora aquí los legisladores. Bueno, a tal punto que hoy el fútbol argentino no tiene visitantes. Sigue sin visitantes. Un buen antecedente es lo que sucedió ayer en Santiago del Estero. Hubo dos hinchadas, se jugó una final, Platense, Huracán. Las hinchadas venían las dos de la ciudad de Buenos Aires prácticamente. Uno de la ciudad de Buenos Aires, otro de Vicente López, ahí pegados. Utilizaban las mismas rutas para ir y para volver. Y no hubo ningún tipo de incidentes. Bueno, eso también tiene que ver con la valorización que se da y el uso que se hace también de la criminalidad por parte de organizaciones deportivas o intereses políticos o intereses también de sociedades anónimas. Así que también ahí hay algo que va a aparecer porque, bueno, Argentina campeón del mundo, el fútbol es una organización o un ordenador de muchas de las actividades, tanto económicas como sociales, ¿no? La ilusión de tantos jóvenes, tantos niños de llegar a ser número uno y los clubes de barrio que también son semilleros. Así que todo eso se entrecruza. Mañana va a estar presente. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? La segunda, volvemos en instantes, no se vayan. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Muy bien, último bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión y nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. Le agradecemos a la diputada María Cecilia Ibáñez por este minutito. La vemos ahí recorriendo la ciudad de Córdoba, la provincia. ¿Cómo está? Muchas gracias, diputada del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, en representación de la provincia, aquí en el Congreso. ¿Cómo anda, diputada? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No estoy en Córdoba, estoy por circunstancias familiares en Mar del Plata, porque tuve una pérdida personal y tuve que venir acá. Entonces estoy viajando ahora a Buenos Aires. Bueno, le agradecemos, le lamentamos y la acompañamos en su pérdida y le agradecemos sobre todo la deferencia de atendernos en estos minutos en este contexto. Diputada, tenemos sesión el día miércoles con varios temas. Tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver con la emergencia en discapacidad. ¿Cómo ve el panorama y su posición respecto a estos proyectos que, si bien los impulsa la oposición, son demandas de la sociedad? Todavía nosotros no nos hemos reunido con el bloque. Falcone, que está en presupuesto, firmó el mismo con La Libertad Avanza que se tenía que hacer la reforma estructural del sistema previsional. Eso es hasta el momento lo que se había realizado. Y lo de discapacidad, que yo no firmé ninguno de los proyectos, que es la comisión a la que soy parte, de salud y acción social, porque se tiene que revalorar todas las cápitas y se estaba haciendo ese trabajo en el ministerio con un cambio sustancial muy profundo. Esto es lo que quiere decir... De ahorro significativo. Sí. El ministro Lugones estaba haciendo... y se estaba realizando auditorías que estaban con resolución, que ha ido, los resultados de esas auditorías se estaba teniendo conocimiento parcial. Claro. María Cecilia, a ver, con esta situación es difícil lograr cierto entendimiento, cierto acuerdo respecto al tema de resolución inmediata, o por lo menos, aunque sea un parche, pero alguna solución parcial al tema de jubilados, y discutir más adelante lo que podría ser una reforma integral del sistema previsional. ¿Usted lo ve posible o lo ve muy difícil? No, sí, yo lo veo posible porque sé que estaban trabajando. Se estaba trabajando de manera fuerte, desnudada, y se estaba teniendo en cuenta viendo de dónde se iba a realizar el ingreso. Recordemos que del año pasado se hizo una nueva fórmula jubilatoria para poder tener una mejora real. Esa es una realidad, digamos. Diputada, pero bueno, hay bloques de la oposición que están proponiendo un aumento de un 7,2%. Hoy el presidente de la Cámara volvió a insistir que todas las leyes que está proponiendo la oposición implican un costo fiscal de 1,8 del PBI, que son 12.000 millones de dólares. ¿Usted cuál es su posición al respecto? Y tiene que saberse de dónde tienen el ingreso. Esa es la realidad. Porque está bien, se hace el incremento. ¿Con qué ingreso? Diputada, ¿y eso no tiene que discutirse? No existe una persona que diga de dónde va a salir el ingreso. En ese sentido, desde la oposición están planteando la necesidad justamente de tener un presupuesto aprobado por este Congreso para poder conocer detalles de las partidas presupuestarias y, en todo caso, sí redireccionar, que es una facultad que tiene también el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Con el presupuesto que había mandado el presidente, no se puede hacer ese aumento, pero porque tiene que generar un nuevo impuesto. Entonces, si quieren determinar, van a tener que determinar cuál es el nuevo impuesto que quieren generar. No está determinado en el presupuesto que estaba para aprobar, que no quisieron aprobar tampoco. Entonces, cuando llega el momento, dicen vamos a aprobar, pero es mentira, no quisieron aprobar el presupuesto que había mandado el Ejecutivo. Diputado, usted que es de la Comisión de Salud, y mañana se va a tratar el conflicto que hay en el Garrahan. Hay un proyecto
del presidente de la comisión, el diputado de Tucumán, Pablo Shedlin, para declarar la emergencia por 2 años. ¿Usted cree que es necesaria declarar una emergencia por lo que está pasando en el Garrahan o se puede buscar alguna otra alternativa? Es llamativo, con un sistema de salud quebrado, que estuvieron más de 10 años en el poder, que los ministros anteriores de salud y el grupo de salud que existieron declaren hoy la emergencia. Es como un chiste macabro, vergonzoso. O sea que... porque a ver, es una vergüenza que vos me digas hoy que la emergencia la declara hoy, mientras tuviste 10 años y sos el autor de esto, porque el ministro de Salud no era Mansur. ¿De dónde es Mansur? El mejor chiste que hemos tenido de Tucumán. Diputado, ¿usted no considera entonces que los reclamos de los residentes y los médicos del Hospital Garrahan tenga que ver con esta situación de crisis o se ha desfasado el salario también? No creo que el sistema de salud se tiene que readecuar, que viene en una crisis profunda. El año pasado nosotros estuvimos en Tucumán con una cosa muy importante y el año pasado para la parte de residentes nacionales, para lugares privados, un solo residente se había postulado. Pediatría no quería a nadie. Pero es también por la cuestión de los bajos sueldos. Los que quieren tener residencia estaban en escala anestesista, imágenes, y después venía, y los otros no venían nada. Italia, el ministro habían declarado, porque no existen más, están en una crisis sanitaria porque no existe médicos, están en una crisis por la inexistencia de médicos. Claro. María Cecilia, ¿su poroteo le da que va a haber quórum o no el próximo día miércoles? Sí, yo creo que han estado muy cerca hace 15 días y están muy cerca, estuvieron muy cerca de llegar y no llegaron por la cuestión climática. O sea que el miércoles podría haber quórum y es por eso también las declaraciones del jefe de gabinete adelantando un posible veto presidencial a estas normas que sanciona el Congreso. Sí, fue lo que viene en la misma conducta de lo que pasó anteriormente con la ley anterior. Lo que pasa es que todavía falta el Senado. Creo que lo que se está diciendo es esto, porque esa es la realidad. Me parece que lo que están haciendo es una advertencia. Diputada, quería llevarlo un poquito a la provincia de Córdoba, cómo están trabajando para las alianzas electorales en su distrito, cuál es la posición que va teniendo su partido. Usted representa el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo. ¿Se van articulando con La Libertad Avanza, con el PRO, con el radicalismo? ¿Están en conversaciones? Lo que pasa es que allá el PRO es bastante más reducido. El presidente del PRO es el viceintendente de la ciudad de Córdoba, que está con el partido peronista cordobés, digamos. Y Agos Carreño, que es el presidente, está en el bloque Pichetto. Nosotros pertenecemos a La Libertad Avanza. Creo que estamos más cerca de que en Córdoba haya un frente. Luis Juez tiene un partido provincial que es el Frente Cívico, que se está hablando con ellos. Yo creo que estamos más cerca de un frente en Córdoba que en eso se está trabajando. Los radicales, hay un sector muy importante que quiere, sobre todo los intendentes, estar dentro del espacio nuestro, con los cuales yo tengo un vínculo estrecho y bueno, en ese punto estamos trabajando sobre todo para tener un frente de La Libertad Avanza. Claro, y ahí está también las intenciones que tiene Rodrigo de Loredo, ¿no? El actual presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical. Sí. Él tiene más complicado porque él es bienvenido en La Libertad Avanza, pero los radicales cordobeses
hacen los grandes líderes del radicalismo cordobés, están haciendo manifestaciones que no quieren, que quieren identidad. Claro. Que calculo que identidad significaría ir solo. Pero es un partido que no es el mío, así que no me meto. Yo hablo nada más de lo mismo que vengo leyendo de ustedes. No, sí, le aprovechamos a todos los diputados preguntarle porque hay elecciones provinciales y elecciones nacionales. Córdoba es uno de los principales distritos. Ninguna provincia. ¿Cómo decía? Disculpe. Córdoba no tiene ninguna provincial, salvo Leones. No, Leones no, Marcos Juárez. Salvo Marcos Juárez, que sería la primera. Bueno, diputada, la vemos por aquí entonces. Muchas gracias nuevamente por atendernos en este contexto. Para allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, los diputados en pleno trabajo y lamentamos la pérdida de la diputada y le agradecemos nuevamente que nos haya atendido. La predisposición, claro, obviamente, por en este supuesto. momento. Y de plantear un poco también el escenario que ellos mismos llevan a las reuniones internas, no solo del MIT, sino también cuando amplían ahí con las autoridades de la Cámara o autoridades del Bloque de la Libertad Avanza, cuál es el panorama que están viendo ellos. En parte lo estaba planteando la diputada Ibáñez. Uno de los panoramas es que si hace 15 días estuvo muy cerca este grupo de legisladores de bloques que han convocado a la sesión especial para discutir el tema jubilaciones, el tema discapacidad, el tema de emergencias climáticas para la provincia de Buenos Aires, estuvieron muy cerca del lugar del quórum, ven un panorama que de muchas posibilidades que el próximo día miércoles haya número, haya quórum, haya sesión, se discutan estos proyectos, pasen al Senado. El Senado, digamos que tiene números distintos a los que hoy maneja el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Una vez que se apruebe, si se aprueba en la Cámara de Senadores, que hay alianzas posibles entre la oposición, es mayoritariamente opositor, aunque consigue sus mayorías el oficialismo, será el momento entonces del presidente de vetar, como anticipó ya Guillermo Franco, cualquier ley que tenga alguna modificación del déficit. Un déficit que está anunciado, advertido, planificado por el Gobierno Nacional, pero que no está planificado o plasmado en ningún presupuesto, ¿no? Porque eso es un poco la demanda que hacen algunos sectores opositores. Y decía que en Córdoba no hay elecciones porque es unicameral Córdoba, entonces tiene otro proceso de modificación de sus integrantes de Sí, es unicameral, pero la además se elige cada 4 años. Por eso tiene que ver con la preexistencia de los estados provinciales, la autonomía, porque muchas veces se trata de asimilar lo que pasa en las provincias con la nación y a veces nos olvidamos que son preexistentes, que existen se dan su propia organización interna y la ponen en valor, ¿no? Cuando tienen que poner en debate y en discusión electoral justamente esa construcción propia. Algunos tienen ley de lemas, otros tienen boleta única, otros boleta electrónica. Eso también tiene que ver con la diversidad de expresiones políticas y de provincias que tienen su propia autonomía. Bueno, y hoy ahí también lo deslizábamos con la diputada Ibáñez. Nuevamente el presidente de la Cámara, Martín Menem, volvió a hablar de los 15.000 millones de dólares que es el costo fiscal que tienen los 3 proyectos, ¿no? Que 12.000 me parece que son. 12.000 millones que entran en esta discusión vinculado con no solo el tema de la emergencia en discapacidad, sino también el tema jubilatorio. Principalmente el fuerte impacto fiscal, que es incrementar todas las jubilaciones un 7,2%. Exacto. Sí, que eso sería un 0,42% del PBI. Creo que de todas las leyes que se van a tratar el miércoles, la que genera mayor necesidad de recursos es casualmente el aumento del 7,2%. Mucho más que el bono. Un aumento que tiene que ver con el desfasaje de las fórmulas, ¿no? Eso es lo que discutieron el año pasado, porque se cambió la fórmula en el segundo trimestre del año 2024, se incorporó la inflación tuvo picos muy altos a partir de abril del segundo trimestre.
había habido un pico inflacionario entre diciembre, enero y febrero que superaban los 23 puntos un mes, 11, 8 los otros, y ese desfasaje entre un haber jubilatorio y el otro es el que los diputados vienen a reclamar ahora, ¿no? Claro, digamos, el gobierno había dado un 12% de ese desfasaje, que era un 8,2%. Claro. Ese 8,2% intentó los diputados aprobar un proyecto que, bueno, lo aprobaron y luego fue vetado. Ahora dicen que ese desfasaje es del 7,2%. Ahora, lo calculás a los salarios de enero del 2024, ya pasó un año. Claro. Ahí está el impacto. ¿Cómo se resuelve ese impacto? Según los diputados, aumentando, cambiando, digamos, Massot dio bastantes ejemplos de cómo se podría hacer, pero no está dentro de los dentro de las leyes que están rigiendo hoy del tema impositivo. Digamos, él dice, eliminar la exención de ganancias para los directores de empresas. Pone varios ejemplos, sí, pero hoy no están aprobados. Claro, parte de lo habría que modificar esas leyes. Habría que modificar esas leyes para poder, digamos, tener un déficit cero, que es el impacto del aumento de esas jubilaciones. Tengo un déficit cero, tendrías que aprovechar y cambiar algunas leyes impositivas. Algunos pueden decir, bueno, ya que bajaron bienes personales, volvámoslo a subir, digamos. Sí, lo que tiene mucho que ver es con aquellos detalles que estaban vinculados a la famosa separata que había entregado Sergio Massa en su momento cuando era ministro de Economía y que especificaba el 0,02% del Producto Bruto que no se percibía porque, por ejemplo, las acciones de las empresas no pagan, los títulos de acciones no pagan IVA. O esto de los directivos de las empresas que están exceptuados de pagar ganancias. O los jueces, que es el gran tema, y trabajadores judiciales anteriores a 2017 que no pagan ganancias. Todos esos recursos que no tiene el Estado podrían ser una forma de incrementar la recaudación y de esa manera garantizar este aumento. Eso es lo que explicabas, ¿no? Claro, entonces, digamos, y en esa separata estaba este tema tan complejo que es el tema de los subsidios, digamos, del régimen promocional de Tierra del Fuego. Que ya hubo una medida que trajo mucho conflicto. A veces no es tan fácil modificar estas, digamos, exenciones que existen dentro de esta separata que había. No es tan fácil. Siempre los cambios impositivos perjudican a algún sector. Entonces lo que tenés que evaluar es cómo hacer... ¿Cómo distribuís? ¿A quién perjudicás? ¿A quién perjudicás? Exactamente. Si a los jubilados o a otros sectores. En este caso es la discusión que intenta poner la oposición mañana, el miércoles a las 12 del mediodía. Así es. Y ahí es donde está el tema de la pelea por el quórum. Exactamente. Si están o no los 129 diputados sentados en sus bancas para abrir la sesión. Acá Silvia apuesta fuerte todo a los 129. Ahí 129 rojo. Hubo un respaldo de la diputada nacional Ibáñez. También dijo que ella le parecía que podía llegar a estar. Exactamente. Hoy me crucé con algunos diputados viniendo para acá, que ya estaban en zona, u otros secretarios de prensa o voceros de algunos diputados, algunos bloques, y los que no estuvieron la semana pasada, que eran medio reticentes, de alguna provincia más del oeste de la Argentina, dicen que van a estar presentes. Bueno, el gobierno tampoco está cruzado de brazos. No, está trabajando fuerte con los gobernadores. El gobierno también habla con los gobernadores. Algunos están deslizando la posibilidad de algún anuncio presidencial respecto al bono que hoy cobran la mínima de los jubilados, que es de 70.000 pesos. Y hay proyectos de ley para discutir el miércoles que están estableciendo de actualizarlos o elevarlos, algunos a 105.000, otros a 115.000. Y también incorporarlos dentro del haber jubilatorio. Ese es otro de los proyectos. Parece que puede llegar a haber algún anuncio del gobierno nacional. Bueno, alguna recepción. De aquí al miércoles en lo que tiene que ver con el bono. Está estancado en 70.000 pesos desde diciembre del 2023. Exactamente, es un tiempo largo. Es Por un eso. tiempo largo. Mucho tiempo con el bono congelado, porque si bien la inflación fue bajando, todavía hay un piso de, por lo menos el mes pasado, 2,8, ¿no? No, claro, pero de 2,8, 3, 2, sigue, pero cuando empezás a sumar, al año o 2 años te llevo 20 puntos. Más. Mínimo. Claro. De inflación. Pero antes del miércoles a las 12 del mediodía va a haber también, seguro, reunión de labor parlamentaria. Claro, exacto. Ese mismo miércoles 4 de junio va a haber 2 reuniones a las 10 de la mañana.
una de la Comisión de Turismo, otra de la Comisión de Finanzas, para ir trabajando distintos proyectos para terminar de configurar algunas autoridades que quedan pendientes, y a las 10:30 una de pequeñas y medianas empresas, de las pymes, para, bueno, contar un poco la realidad de las pymes y tratar de avanzar con algún proyecto en particular. Mañana, súper día de actividades. Hay Comisión de Industria a las 11 de la mañana, decíamos, están con el régimen de la pesca, la trazabilidad de la pesca, que vienen trabajando en distintos proyectos que con alcanzan... invitados, mañana con muchos invitados. Y tienen dictamen esos proyectos, pero no logran llegar al recinto. Ya es la tercera vez que intentan dictaminar la trazabilidad de la pesca. Luego, bueno, una comisión muy importante. Hemos anticipado qué proyectos se van a hablar, entre ellos la incorporación de capital privado al Banco Nación, la ley de la comisión de trámite legislativo, la bicameral que analiza los decretos. Hay como una docena de decretos, pero algunos más que son formales y otro tiene que ver con esto, ¿no? Con el Banco Nación, para, digamos, el gobierno sacó un DNU para transformar en sociedad anónima el Banco Nación. Me parece que ese DNU tuvo algún problema en la justicia. Bueno, hubo presentaciones. Hoy hubo, de hecho, una resolución judicial también respecto al decreto 340/25, que es el que tiene que ver con la marina mercante, que lo declara esencial y amplía muchas otras tareas productivas y de servicios como actividades esenciales. Hoy tuvo un rechazo por inconstitucionalidad de uno de los juzgados federales de la Nación en lo contencioso administrativo. A las 12:30, lo que venimos hablando todo el programa, Acción Social y Salud Pública, tema Garrahan, tema también emergencias en salud pediátrica. Ese proyecto del diputado Shedrin, aunque mañana salga dictamen, todavía lo tiene que tratar familia y lo tiene que tratar presupuesto, con lo cual se viene un nuevo emplazamiento. Defensa del consumidor, usuario y la competencia a las 13 horas, también están ahí con el tema de cueros, acordémonos. Luego, reunión conjunta de industria, defensa del consumidor, usuarios y la competencia, también tienen que ver con esto. Legislación penal 15:30 y 16 horas defensa con Luis Petri. Que tiene varios interrogantes, varias preguntas que ya los diputados le han hecho conocer al presidente de la comisión, a Ricardo López Murphy, para que el ministro, bueno, trate de exponer. Incluso la diputada Agustina Propato, le ha enviado una nota a Ricardo López Murphy señalándole la necesidad que sí se considera por parte del ministro alguna etapa de la reunión de la jornada de mañana sea reservada. Bien. Por lo que por las preguntas, la información que pueda llegar a dar el ministro, principalmente en lo que tiene que ver con distintas digamos, políticas que lleva adelante el Ministerio de Defensa en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Bueno, Silvia Rascher, muchas gracias por este lunes, acompañarnos, nos reencontramos el viernes como todas las semanas. Exactamente, el viernes nos reencontramos. Muy bien. Bueno, Fer, hasta mañana entonces. Mañana nos reencontramos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.